Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, amigos, también no vamos a descartar que hay gente que no es cristiana, que también sigue nuestros posteos, nuestra página de Facebook. Nuestra página de Facebook, mis queridos hermanos, es relativamente nueva. Debe tener, a ver, unos menos de 2 años, porque la antigua lamentablemente la hackearon y eso nos complicó mucho porque tuvimos que comenzar de cero. Bueno, les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, siempre dando un tiempecito para que los hermanos puedan irse conectando, recordándoles que hoy día acá en Chile, en nuestro país, tenemos un día festivo, un día bastante agradable que amaneció muy helado, pero abrió mucho y hay una excelente temperatura, bastante, no digamos primaveral, pero bastante buena para hacer tiempo de invierno. Y mañana oficialmente comenzaría el invierno. Contarles también, hermanos queridos, que bueno, estamos celebrando nuestros 30 años de vida como iglesias. Han sido 2 cultos maravillosos los que hemos tenido y hoy día a las 7 de la tarde hora chilena comenzamos nuestro tercer culto de la semana de aniversario de la celebración de nuestros 30 años de existencia como iglesia, como ministerio, y mañana tenemos conferencia de pastores, más culto también con la ayuda del Señor, culminando esta celebración del 30º aniversario de nuestro ministerio evangelístico pentecostal. El fin se acerca el día domingo. Bueno, está muy complicada la situación, hermano, y yo quiero ser muy claro que yo no pretendo ser un periodista, ni un analista político, ni geopolítico, ni nada por el estilo. Pero hay muchas preguntas que los hermanos no hacen. De hecho, hoy día me llegó un mensaje de un hermano de la Argentina que me preguntaba si realmente iba a producirse una guerra de una magnitud muy alta, porque en este momento China, aparentemente el presidente chino amenazó a Estados Unidos que de entrar activamente en la guerra. Estados Unidos con sus bombas, con sus aviones, tendría que obligatoriamente, por su adhesión a la causa iraní, entrar la China roja. La verdad que es un poquito difícil analizar el tema porque obviamente nosotros no conocemos todos los detalles de las cosas que están ocurriendo y tampoco podemos decir así, digamos, detalladamente lo que va a ocurrir, pero sí tenemos la palabra profética más segura de la Biblia, que es el libro que nos dice, nos señala cómo se va a desarrollar este conflicto, porque está escrito, no es una cuestión casual. Irán, que es la antigua Persia, es uno de los grandes enemigos de Israel, lo ha sido históricamente y hoy por hoy es el gran enemigo de Israel. Y todos sabemos también que Estados Unidos ha sido siempre el gran aliado de Israel, y que dicen algunos que Israel es como el satélite o el representante de Occidente o del imperialismo, como algunos le llaman, de Estados Unidos, de América, en Tierra Santa. La verdad que está muy complicado el tema porque los iraníes, a través del Ayatollah, han dicho de que ellos no se van a rendir y ya le mandaron un mensaje amenazante al presidente Donald Trump, diciendo que si ellos entraban en la guerra lo iban a tener que lamentar. Así que la cosa está muy candente. Nosotros, yo quiero reiterar algo que lo he dicho en todos estos días, desde que comenzó la guerra, específicamente hace una semana, un poquito más de una semana atrás, de que nosotros no estamos de acuerdo con la guerra. La guerra no la hacen las naciones. En realidad, uno dice Israel atacó a Irán, pero son los gobiernos los que toman las decisiones. La gente en realidad no tiene mucho que ver en este asunto. De hecho, gran parte de los iraníes no están de acuerdo ni con el gobierno actual, que es un gobierno dictatorial que tiene 46 años de existencia. De hecho, el actual Ayatollah, Ali Khamenei, parece que es el nombre, está en el poder desde el año 1900, si no me equivoco, 89. O sea, lleva unos 36 años en el poder y él es el que tiene el control del gobierno iraní. Por lo tanto, los iraníes no son toda gente que odia a Israel y tampoco Israel, todos los israelitas quieren la guerra. Lo que se entiende, hermano querido, porque muchos dicen, pastor, si entra China, tendría que aliarse Corea del Norte, que son países que están adheridos a la causa iraní y son antisemitas, y tendría que estar Rusia. Y se podría producir, y de hecho me lo estaba preguntando un hermano porque ya lo están comentando gente que no tiene nada que ver con el tema bíblico, y dicen que va a ocurrir en cualquier momento una guerra de tal magnitud porque van a tener que entrar estas grandes potencias a guerrear, a pelear, que va a ser una tercera guerra mundial y que sería fatídica, sería fatídica. ¿Y por qué sería fatídica? Por el gran poder bélico que han adquirido estas naciones, estos países como Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, el propio Israel, Irán, que dice que tiene casi lista o tenía casi lista la bomba atómica para lanzarla contra Israel. La verdad es que esto se ha complicado mucho y nosotros, los creyentes, que somos gente, como dice el capítulo 5 de San Mateo, somos pacificadores, tenemos que pedir por la paz de Jerusalén, tenemos que orar por esto, esperemos que esto calme, que esto mengue, que esto disminuya,
Pero si usted me pregunta a mí, como entendido las escrituras, porque yo soy un hombre entendido en la palabra, no soy escatólogo, siempre yo lo he dicho, pero entiendo mucho de escatología, porque llevo 40 y tantos años estudiando el tema de Israel y los árabes. De hecho, el Señor me inspiró, me motivó, mejor dicho, nos vamos a inspirar, porque esa palabra es un poquito complicada, digamos, me motivó a escribir un libro, que lo escribí hace muchos años atrás, ahora lo tuve que actualizar un poquito con el conflicto que ocurrió el 7 de octubre del año 2023, y me motivó a escribir un libro que se llama Israel y los árabes en la profecía bíblica, que explica un poco el tema de cómo nació. De hecho, hoy día a nuestro WhatsApp de la agrupación de iglesias evangélicas pentecostales de sana doctrina, que se llama AYEP Sana Doctrina, que hay más de 55 o 60 iglesias que están unidas y que estamos trabajando juntos, todas las iglesias de sana doctrina, llegaba un comentario de uno de los muchos evangélicos que son antisemitas y que dicen que el Estado moderno de Israel no es el Israel de la Biblia. La verdad es que eso es una ignorancia, y yo me comprometo, dentro de la semana que viene, si Dios nos da vida y salud, un poquito a hablar acerca de la teología del reemplazo, que es una enseñanza que nosotros los cristianos evangélicos en general no creemos. Nosotros no creemos que la iglesia en el Nuevo Testamento emerge para absorber todas las promesas que Dios le dio a Israel y que Israel desaparece y que es desagajado, que es anulado, que es invalidado, y que el moderno Estado de Israel, o lo que algunos llaman el producto del sionismo, que nació en el año 48, no sería Israel. La verdad que ese es un error gravísimo, una falta de conocimiento bíblico profunda, ignorancia pura, apostasía también creo que está relacionado con la apostasía. Así que hay que aclarar que Israel sí tiene un rol preponderante. Lamentablemente para Israel le han ido mal las cosas, porque la gente también comenta y dice: Pastor Marco, ¿cómo ustedes van a estar apoyando a Israel si la nación de Israel rechazó al Mesías? Es que usted no nos está contando nada nuevo, yo se lo expliqué, nada nuevo. Cuando alguien nos dice, pero los judíos mataron a Jesús, no nos está contando nada nuevo. Si todos nosotros sabemos que Israel rechazó al Mesías, y de hecho entendemos a la luz de la Sagrada Escritura, y específicamente por lo que arroja el Nuevo Testamento, que el gran problema que tuvo Israel de todos los grandes pecados que cometió en la antigüedad fue justamente el rechazo al Mesías. El pecado número uno, number one, de la nación de Israel o del pueblo judío fue haber rechazado a su Mesías, que es Jesús, el Hijo de Dios. Eso lo tenemos claro. Y decir que fue solamente Israel el que mató a Jesús es una ignorancia, porque en realidad, si podríamos decir, Israel es parte de los que son los autores intelectuales de la muerte de Jesús, pero los que mataron a Jesús a través de las leyes romanas fueron justamente los romanos, el imperio romano. Pero reiterar que cuando Jesucristo muere en la cruz, no muere por causa de los judíos, causa de los romanos. Él muere por causa de todos los pecados de todos nosotros, porque dice Isaías 53 que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Romanos capítulo 5 dice la Biblia en versículo 8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En San Juan capítulo 1 versículo 11 dice la Biblia que Jesús a los suyos vino y los suyos, los judíos, no le recibieron. La parábola de los labradores malvados que mataron a los profetas, que envió el dueño de la viña, que ellos la tomaron para sí y que después envió a su hijo y lo mataron, es muestra evidente de lo que estamos explicando. Así que la gente antisemita o los cristianos evangélicos que están más perdidos, ¿no es cierto?, que Gabriel Boric en la Casa Blanca, dicen que la causa de la muerte de Jesús es, ¿no es cierto?, el rechazo de los judíos. Claro, no nos están diciendo nada nuevo, pero decir que por eso Dios desechó a Israel es un error. Que Israel haya rechazado al Mesías no significa que eso produjo el rechazo de Dios sobre Israel. De hecho, si usted lee el capítulo 9 de Romanos, capítulo 11 de Romanos, advierte claramente de que en el final de los tiempos toda la nación de Israel será salvo. Conocerán a Jesucristo y se convertirán al Mesías. Yo no voy a explicar la guerra del Armagedón, porque la expliqué, creo que fue antes de ayer, el día miércoles, hablamos de la guerra del Armagedón, hablamos de la guerra de Gog y Magog. Pero yo creo, a mi modesta opinión, analizando la Escritura, que en este momento no se va a producir la Tercera Guerra Mundial. Yo entiendo que hay angustia y preocupación en la gente, de que hay amenazas abiertas de China. Ahora, ¿por qué yo creo que China no puede entrar en este momento en la guerra abiertamente? Porque esta guerra no es tan profundamente destructiva como podría ser otra guerra, porque además China de una u otra forma, aunque parece como el bloque más fuerte, el más poderoso y enemigo de Estados Unidos, tiene relaciones comerciales, como me imagino ustedes bien saben, con Estados Unidos. No le convendría. No creo que Rusia entre a la guerra por una razón muy simple. Hace más de 3 años y medio los rusos están en una guerra que no se ha terminado con Ucrania y están completamente debilitados, no tienen una gran fuerza bélica, están en crisis, están en bancarrota. Por lo tanto, no creo que Rusia se atreva. Los países que podrían entrar en esta guerra serían más de algún país árabe que no se han pronunciado abiertamente en entrar o en amenazar de entrar en la guerra, o bien Corea del Norte. Ese sería el único país que en este momento podríamos decir que tiene
la facultad o que tiene la preparación o la capacitación como para poder entrar en una guerra. El hermano Gigi Ávila muchas veces, yo no digo que esto sea una ley, pero muchas veces nos dijo que la tercera guerra mundial iba a ser la guerra de Armagedón, de la cual yo hablé el día miércoles en un posteo que hice desde ahora estoy en mi casita, aquí en el segundo piso, estoy haciendo este posteo, pero ese posteo lo hice desde la radio, desde los estudios de la radio Tiempos Finales. Ya explicamos eso, creo que hemos sido muy claros acerca de que la guerra de Armagedón es una guerra que se va a producir al final del periodo de la gran tribulación y que nosotros estamos esperando el rapto. Entonces, ¿en qué momento, Pastor Marco, estaríamos? ¿A punto de comenzar una tercera guerra mundial? Bueno, aparentemente podría ser cierto. De ahí a que sea un hecho concreto, no lo creo. Puede que yo me equivoque, pero el tiempo nos va a dar la razón o sencillamente va a decir que nos equivocamos. Pero a la luz de la Escritura, la gran guerra que viene, que podría perfectamente calzar con las características de la tercera guerra mundial, es la guerra de Armagedón. Creo que fue Albert Einstein el que dijo, no sé qué armas se van a usar en la tercera guerra mundial, pero sí sé cuál armas se van a usar en la cuarta guerra mundial, palos y piedras. ¿Por qué dijo eso? Porque estaba dando a entender que si hubiera un conflicto de una magnitud tan grande que se le pudiera calificar como la tercera guerra mundial, van a ser tan poderosas las armas que el hombre posee o que las grandes naciones tienen destructivas, que va a quedar una gran parte, algunos entendidos dicen que si hubiera una tercera guerra mundial, moriría prácticamente 3/4 partes del planeta Tierra. Tenemos más de 8.000 millones de seres humanos. Imagínense la cantidad de gente que moriría y la cantidad de gente que quedaría con vida si se usaran las bombas nucleares. De hecho, la justificación que ha usado el gobierno israelí para el ataque a Irán es justamente para desarmar lo que ellos llaman sus bases nucleares. Israel lanzó el día viernes 13 una ofensiva contra el territorio iraní. Hoy Irán es el peor enemigo de Israel, ¿ya? Y específicamente sobre sus bases militares. Ahora los iraníes están respondiendo, de hecho ellos están matando población civil. Israel ha sido un poco más, digamos, apuntado mejor, porque hace pocos días, creo que hace 2 días, en Beersheba atacaron o tiraron misiles los iraníes y destruyeron el hospital de Beersheba. Han atacado a Tel Aviv. Y de hecho, Donald Trump le dio 14 días al gobierno iraní para rendirse. Los iraníes, a través de su ayatollah, que dice que está escondido, pero igual manda mensajes, dice que ellos no se van a rendir y que esta guerra la van a llevar hasta el final. No sé si esto va a perdurar, a lo mejor va a ser un poquito más extenso de lo que nosotros creemos o pensamos, pero le quiero recordar algo importante. Yo pienso, hermano querido, que no va a ser la tercera guerra mundial ahora. Creo que no están dadas las condiciones. Creo que sí se podía coincidir, no estoy diciendo que sea así 100%, de que al final del periodo de la Gran Tribulación sí se van a dar las condiciones, por así decirlo, para que estalle una tercera guerra mundial de una magnitud tan grande que decíamos que de no aparecer Jesucristo en escena, en lo que se llama o se conoce como la segunda venida de Cristo en gloria, no podría sobrevivir Israel, porque reiteremos que el propósito de los enemigos de Israel es su destrucción completa. Ahora, la Biblia es muy clara, Israel no va a desaparecer. Yo lo lamento para los que odian a Israel, los que siempre comentan en contra, que dicen que Israel es un estado genocida, asesino, ¿no es cierto?, que es un país sanguinario. Bueno, Israel no va a desaparecer del mapa y no hay ningún enemigo que lo pueda destruir. Y cuando sean dadas las condiciones para lograr aparentemente que las naciones enemigas de Israel lo destruyan, entonces va a intervenir directamente el Mesías, Jesucristo, al cual ellos rechazaron. Si eso nosotros nunca lo hemos negado. Nosotros sabemos que en efecto Israel rechazó al Mesías. Le quiero recordar las palabras del líder iraní, el ayatollah Khomeini, que está en el poder desde el año 89, dijo: Israel tendrá que enfrentar un amargo destino, y que de entrar a Estados Unidos en el conflicto en favor de Israel, expresó: cualquier forma de intervención militar estadounidense sin duda tendrá como consecuencia un daño irreparable. Una amenaza de que usarán armas nucleares en contra de Israel y en contra de Estados Unidos. Estaba viendo recién hace unos media hora un video que me envió una hermana de Colombia, donde aparecen los parlamentarios del gobierno fundamentalista islámico, que es una verdadera dictadura religiosa, quemando la bandera de Estados Unidos. O sea, en abierta provocación a Estados Unidos. Por lo tanto, de que se vayan a rendir no lo creo.
y de que ellos piensen o estén esperando el apoyo de otra nación árabe que no se han pronunciado, República del Líbano, Egipto, ¿no es cierto? Otra nación como Corea del Norte, la Rusia. China es el único país que ha hablado un poco más abiertamente. De hecho, hasta el grupo terrorista Hezbollah, que también Israel lo debilitó mucho, no ha intervenido oficialmente en la defensa de Irán. Recordemos que Irán respondió el día sábado, la ofensiva fue el día sábado 13, de parte de Israel hacia, ¿no es cierto?, básicamente bases nucleares, y Irán respondió el sábado 14 de junio, es decir, hace 6 días atrás, con una fuerte ofensiva, y el gobierno iraní tiene una dictadura islámica instalada en ese país desde el año 1979. De hecho, mucha de la gente que entiende estos temas dice que el gobierno dictatorial del ayatolá o de los ayatolas, porque han sido varios, está muy debilitado. Israel justifica el ataque diciendo que fue un ataque o una ofensiva preventiva y que ha sido muy efectiva porque lo que ellos están tratando de hacer es debilitar el poder nuclear que tiene Irán. O sea, es un tema de sobrevivencia, ¿ya? Pero debemos recordar lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 32. Cristo dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama esté en tierna y broten sus hojas, sabéis que el verano está cerca a las puertas. Dios permitió que Israel entrara en la Segunda Guerra Mundial, o lo metiera Hitler como un enemigo a destruir, que matara a 6 millones de judíos, y que eso creara lo que se llamó la conciencia para formar un Estado israelí, el gran sueño sionista del finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y ahí nace la historia moderna de este conflicto. Este conflicto es mucho más antiguo, y es un conflicto que no tiene ningún tipo de solución inmediata. De hecho, los más grandes expertos entendidos en estos temas dicen que es tan complejo porque esta rivalidad, este odio, esta aversión, esta división que existe entre el mundo árabe y el mundo israelí, algunos llaman judeo-palestino, es tan profundo que no es solamente un tema político, no es un tema solamente económico, no es un tema solamente racial, no es solamente un tema religioso, o sea, tiene mucha arista. Entonces es tan complejo que no habría ningún hombre, a no ser que emergiera un superhombre capaz de poder conciliar ambas posturas que son completamente extremas, el judaísmo con el islamismo, Israel con los árabes, los judíos con los palestinos, lograr paz. No puede haber ningún hombre en este momento que reúna las condiciones como para poder lograr que en efecto haya una especie como de pacificación perdurable, permanente, para siempre en la tierra del Oriente, excepto cuando aparezca el anticristo. Así que yo creo, porque me han preguntado varios hermanos, pastor, como están comentando, hay videos, miren, las redes sociales se llenaron de videos de este tema. Hay algunos videos que son muy centrados, muy objetivos, muy de acuerdo a la realidad, y otros obviamente están inclinados hacia el sionismo, como algunos le llaman, hacia el judaísmo, hacia la nación de Israel, y otros están muy inclinados hacia la causa de la extrema izquierda, del socialismo, del comunismo, ¿no es cierto?, de la raza árabe. Entonces, es muy difícil buscar un punto de equilibrio, pero aquí hay que ir a lo que dice la Escritura. Fíjese que yo no me recordaba, pero hace algunos años atrás me llegó a mí, de parte del hermano Donald Dolmus, creo que se llamaba, un tema que ¿saben qué año lo dimos nosotros? En el 2013. En el 2013. Y fíjense cómo lo titulamos, y de hecho lo dimos en la televisión. 5 razones por las que la guerra Irán-Israel parece estar acercándose. Recopilado, porque esto llegó en inglés, por Donald Dolmo, que era un hermano que vive en Centroamérica, y está basado en el Salmo 122, versículos 6 y 7, que dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Y ocurre que esto lo dimos en 2013, hermano. Hágase una idea, 2013, 2020, más de 2 años atrás, y estaba este estudio relacionado con este tema. Estimados amigos y hermanos, para el tema de esta semana queremos compartir con ustedes, estamos hablando del 2013, este reconocido expositor y escritor de la paz en Medio Oriente entre Irán e Israel. Hace 12 años hicimos este estudio basado en este mensaje que nos mandó el hermano, y justamente se toman aquí del Salmo 83, versículo 1 al 5, que yo ya lo hablé, ese salmo, que es un salmo profético, que es, ¿no es cierto?, una reacción de parte del mundo antisemita para el final del periodo de la Gran Tribulación, porque ellos creen que llegó el momento, llegó la hora, en ese instante, de invadir a Israel y destruirlo completamente, como ha sido el gran anhelo y el gran sueño de toda la comunidad musulmana, de todos los enemigos de Israel, de todo el mundo árabe, ¿ya? Y este estudio ocurre que, hermano querido, lo dimos en el 2013, y hoy día esta realidad se está dando actualmente en Medio Oriente. No nos gozamos de nada, no nos alegramos de nada. Y repito, los cristianos
tienen siempre el deseo, el anhelo de que haya paz en el mundo. Pero sabemos que el Señor Jesucristo, cuando habló de las señales que antecederían a su retorno, de las muchas señales que mencionó, que habló, dijo justamente que habrían guerras y rumores de guerra. Lo que está ocurriendo en Israel o en Medio Oriente no es un rumor de guerra, es una guerra. Pero el rumor sería que esto va a provocar, va a producir, va a desatar, va a gatillar la tercera guerra mundial. Yo creo que no. No creo que se vaya a llegar a ese nivel. Ahora, si llegara a haber ese conflicto, yo creo que estaríamos demasiado cerca del rapto de la iglesia. No sé cuándo Cristo va a venir, porque en Mateo capítulo 24, el Señor hablando, versículo 36, dijo que del día y la hora de su retorno nadie la sabe, sino solamente el Padre que está en los cielos. Y de hecho el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron a los discípulos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo, creo que el versículo número 7, le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel tú, Señor, en este tiempo? Y él le respondió y le dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les corresponde a ustedes. O sea, ningún predicador podría tener la desfachatez, la arrogancia, el orgullo, el atrevimiento de decir, yo conozco la fecha del rapto de la iglesia, porque eso nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que estamos en las puertas de un evento que va a ser extraordinario, que esta guerra del Medio Oriente es absolutamente profética y que nosotros dimos un programa de televisión, en nuestro programa de televisión que tuvimos por muchos años, que todavía lo mantenemos, que se llama Profecías Bíblicas Hoy, sobre este estudio que decía sobre la guerra de Irán e Israel que era inminente en el año 2013. Imagínense. Aumenta la evidencia de que el primer ministro israelí, en aquel tiempo todavía estaba, o ya estaba recién liderando, Benjamín Netanyahu, se prepara cada vez más para ordenar un masivo ataque preventivo contra los sitios nucleares de Irán. En el 2013 es clave para esta operación. En el 2013 ya Israel sabía que Irán tenía arsenales, que tenía bases nucleares, y Israel planeó todo este proyecto, este plan para atacar a Irán hacía mucho tiempo. Creo que ahora llegó el momento, estamos en momentos complicados, complejos para la humanidad, y entiendo que haya muchas dudas porque penosamente, hermano, mucha gente de la iglesia evangélica, y específicamente me refiero a líderes, a obispos, pastores, evangelistas, no entienden el tema de Israel. De hecho, hay algunos que dicen que nosotros somos la Israel espiritual, cuando eso no es verdad. La iglesia no se parece a Israel. De hecho, yo estoy preparando un tema que habla de las mejores promesas que da Dios a la iglesia por encima de Israel. Porque a Israel, ¿qué le prometió Dios? Le prometió una tierra, la tierra santa donde está actualmente Israel. A la iglesia no le prometió una parte de la tierra en el mundo, le prometió un lugar en el cielo. Dios le reservó una ciudad para la capital de Israel que se llama Jerusalén, en el Medio Oriente. Dios creó una nueva ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, que está en el cielo. O sea, la iglesia tiene la labor de predicar el evangelio. Israel no tiene la labor, el rol de predicar el evangelio a toda criatura, porque Israel rechazó al Mesías, por lo tanto no puede predicar a Cristo. Quien predica a Cristo es la iglesia del Señor Jesucristo. Los dones carismáticos del Espíritu Santo, que según 1 Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante, son nueve. No son para Israel, excepto que un judío se convierta al cristianismo. La promesa del rapto de la iglesia, del arrebatamiento, no es para Israel, es para la iglesia. Israel se tiene que quedar aquí en la gran tribulación, entonces hay muchas diferencias. Nadie puede creer esa mentira de que nosotros somos el Israel espiritual y creer en la teología del reemplazo y predicarla diciendo que Israel desapareció de la faz de la tierra, que no tiene nada que ver con Dios, que Dios lo desechó para siempre y que todas las promesas que Dios le dio a Israel se centran y se concentran en la iglesia. Eso no es verdad. Son dos pueblos distintos. Uno es una raza llamada Israel, o los hebreos, o los judíos, y otra es la iglesia, que está compuesta por todos los creyentes del mundo que tienen el Espíritu Santo y son parte del cuerpo de Cristo y predican el Evangelio. Esos son los que tienen la promesa de ser arrebatados. Y yo creo, en mi apreciación, puede que me equivoque, que la tercera guerra mundial va a ocurrir subsiguiente, posterior al arrebatamiento de la iglesia al cielo. Bueno, espero que usted pueda compartir este posteo con todos sus contactos, porque este tema es un tema, hermano, que llama mucho la atención. He estado siguiendo no todos los posteos de mi hermano Gary y leo los comentarios odiosos que le hacen algunas personas, pero hay hermanos que tienen una cantidad impresionante de dudas. De hecho, el hermano Gary decía hoy día, me parece que fue, que Jesucristo nació como judío y que murió como judío, y muchos dicen, ¿volverá como judío? No, volverá como el Hijo de Dios. Pero ¿dónde va a gobernar Jesucristo en el milenio? Justamente en la Tierra Santa. No olvide que Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 7, que habla, al 10, que habla del milenio,
habla de que la capital del milenio será la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad amada, la ciudad que es el centro religioso de toda la cultura judía. Bendito sea el nombre del Señor. Y que los judíos capturaron esa parte de la ciudad, o recapturaron o retomaron la ciudad de Jerusalén en la parte este, en junio del año 1967. Espero poder haber aclarado algunas dudas, y cualquier pregunta, si yo la puedo responder, porque no significa que yo sé todo, soy un hombre bastante entendido en estos temas, trato de explicar de una manera muy diáfana, muy clara, digamos muy didáctica este tema, pero cualquier duda que usted tenga, si yo la puedo responder, la respondo. En el encabezado del título de este tema está mi WhatsApp para que usted me pueda escribir. Y usted adquiera este libro que yo escribí que se llama Israel y los árabes en la profecía bíblica. Usted me escribe y yo le mando el número del hermano Julio Lorca, que es el hermano que está a cargo de la distribución del material de nuestro ministerio, que está a cargo de la librería y que también está a cargo de la distribución de este libro, que yo creo que retoma mucho interés hoy día por la temática que aborda Israel y los árabes en la profecía bíblica. Y recuerde que tenemos un canal de YouTube. Suscríbase al canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es Tiempos Finales HD. Tiempos Finales HD. Oremos por la paz de Jerusalén. Oremos por este conflicto. Pidámosle a Dios que tenga misericordia. Estemos tranquilos. No tenemos que nosotros desesperarnos, caer, ¿no es cierto?, en el sensacionalismo, en la desesperación. No. Nosotros le tenemos que dar respuesta a la gente inconversa. Visite nuestro canal, suscríbase a él, Tiempos Finales HD. Espero haber podido responder algunas dudas de las cuales los hermanos tienen, que son muchas, y cualquier otra duda que usted tenga, y si yo se la puedo responder, ahí está mi WhatsApp, y le respondo con todo gusto, si es que podemos. Un gran abrazo a la distancia, que el Señor les bendiga. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Maranata, Cristo viene.